Le saludo con afecto, agradezco que esté con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. El tema que tendremos hoy en la mesa es el tema que ha estado presente durante toda esta semana. La propuesta de iniciativas de ley para despenalizar el aborto con nuevas causales en el Distrito Federal, pero ya también a nivel federal. De eso hablaremos como tema central. Quédese con nosotros. Pero antes revisemos algo de información vaticana. Le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, director del Centro Televisivo Vaticano y de la Radio Vaticana. Él reflexiona sobre la continuidad que ha habido entre los dos últimos pontificados en la Iglesia. Me refiero al de Juan Pablo II y al de Benedicto XVI, muy enlazados estos pontificados con la Eucaristía. El nuevo documento de Benedicto XVI sobre la Eucaristía, Sacramento de la Caridad, es un signo de continuidad entre los dos pontificados. Las últimas grandes iniciativas de Juan Pablo II estuvieron dedicadas precisamente a la Eucaristía. Su última encíclica, titulada Iglesia de Eucaristía, el convocar un año pastoral completo dedicado a la Eucaristía, durante el cual falleció, y la convocatoria de un sínodo de los obispos sobre el mismo tema. Evidentemente, Juan Pablo II veía y vivía la Eucaristía como centro y cumbre, además de como fuente de la vida de la comunidad de la Iglesia que le había sido confiada. Y de una manera casi simbólica, el arco de su pontificado concluyó ante este gran don y misterio. Benedicto XVI llevó a término el año de la Eucaristía y el sínodo, y ahora comunica sus frutos a la Iglesia con un documento que desde su mismo título se muestra estrechamente ligado a su primera encíclica, Dios es amor, como si fuera su natural desarrollo. El nuevo texto manifiesta también una atención característica de Benedicto XVI, la atención por la liturgia, por su riqueza de significados, la dignidad de su celebración. Verdaderamente son muchos los puntos sobre los que la Iglesia es invitada a reflexionar para hacer cada vez más evidente que la liturgia es un acontecimiento vivo de comunión de la comunidad con Dios. La reforma litúrgica que comenzó el Concilio Vaticano II continúa así madurando en un equilibrio cada vez mayor de las dos dimensiones, horizontal y vertical. Teología, espiritualidad, liturgia y vida encuentran en este nuevo texto un equilibrio y una integración admirables, un don que la Iglesia tiene que acoger, meditar, realizar. Así lo ha dicho el padre Federico Lombardi en su editorial semanal. Avanzamos en más información y en la nota que le entrego enseguida, usted quedará muy ilustrado en torno a esa exhortación apostólica muy reciente del Papa Benedicto XVI y que pues en una lectura sencilla, improvisada que se ha hecho, se ha sacado como conclusión que las misas serán celebradas en latín y con canto gregoriano. Nada de eso. En la nota pues que le presentamos enseguida, se analiza a fondo en el contenido de esta exhortación apostólica, fruto del sínodo de obispos al que convocara Juan Pablo II y que se concluyera en este pontificado de Benedicto XVI. En resumen, esto es lo que contiene el documento. El sacramento de la caridad, compendio y suma de nuestra fe, viva expresión del amor infinito de Dios por todos los hombres, la belleza y la importancia de una vida sacerdotal vivida en el celibato, como signo expresivo de la dedicación total y exclusiva a Cristo, el sacramento del altar y la indisolubilidad del matrimonio, los daños producidos por una fe relegada a las márgenes de la existencia, son algunos de los numerosos temas abordados por Benedicto XVI en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis. El documento pontificio presentado el martes en la sala estampa de la Santa Sede es el fruto de las reflexiones emanadas de la 11ª Asamblea General del Sínodo de los Obispos en octubre del 2005 sobre el tema La Eucaristía, fuente y cima de la vida y de la misión de la Iglesia. Todos ellos vivieron una experiencia fuerte de comunión con Dios y entre los hermanos y hermanas que, llegados de los 5 continentes, pertenecían a distintas razas, hablaban numerosas lenguas y tenían sensibilidades bastante distintas. Sin embargo, todos estaban profundamente unidos, conscientes de que la diversidad de carismas, de ministerios y de operaciones provenía de una única fuente, de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que se orientaba hacia un solo bien, a la unidad de la Santa Iglesia de Dios.
Jesucristo, camino, verdad y vida, responde siempre al corazón anhelante del hombre, especialmente a través del sacramento de la Eucaristía, en el que se revela el designio de amor que conduce toda la historia de la salvación. En su primera exhortación apostólica post-sinodal, que el Papa relaciona a menudo con la encíclica Deus Caritas Est, Benedicto XVI bosqueja con riqueza y sencillez el pacto indisoluble firmado en el sacramento del altar. Porque en la Eucaristía Jesús nos atrae dentro de Él mismo, haciéndonos formar parte de la dinámica de su donación. Se trata de un cambio radical que, como una especie de fisión nuclear, suscita un proceso de transformación de la realidad, cuyo último término será la transfiguración del mundo entero. De esta manera, la Iglesia, que encuentra en la Eucaristía su centro vital, se emplea constantemente en anunciar a todos que Dios es amor, al invitar a los sacerdotes a no ponerse nunca en primer lugar ellos mismos o sus propias opiniones, sino a Jesucristo. Benedicto XVI repite respetando la diferente praxis y la tradición oriental, el sentido profundo del celibato sacerdotal, a pesar del problema de la escasez de vocaciones sacerdotales. El Papa Benedicto XVI rechaza toda reducción del celibato a términos meramente funcionales. Se trata, dice, de una elección esponsal. Es una identificación con el corazón de Cristo esposo, que da la vida por su esposa. Ya Pablo VI en la Sacerdotalis Celibatus había hablado de las razones cristológicas, eclesiológicas y escatológicas del celibato sacerdotal. De esta manera se confirma nuevamente la praxis latina de la obligatoriedad del celibato sacerdotal como riqueza inestimable. El pontífice se pronuncia también en defensa de la indisolubilidad del matrimonio cristiano, subrayando la importancia de la atención pastoral de los novios y reafirmando la no admisión de los divorciados vueltos a casar a los sacramentos. Matrimonio y familia, se lee en el documento, son instituciones que deben ser promovidas y defendidas de cualquier posible equívoco sobre su verdad, porque cualquier daño que se les infiera es de hecho una herida que se inflige a la convivencia humana. Bueno, en eso consiste, como usted lo ha visto. En Más Información Vaticana y ante, mire, algunas voces que se alzan diciendo que hay iglesias que se han ido quedando vacías, particularmente en Europa, que los jóvenes ya no participan en la celebración eucarística y que ya no participan en la vida sacramental ni en la vida de la iglesia. Veamos la nota que sigue, pues se presenta la altísima participación de los grupos de jóvenes, particularmente en las jornadas de oración con el Papa. En este caso, claro, en este pontificado de Benedicto XVI, conozca la intensa actividad de la juventud europea dentro de la vida de la Iglesia. Una red de jóvenes universitarios desde Manchester hasta Hong Kong, pasando por Roma y también por Tirana, Praga, Islamabad y Calcuta, unidos por la cruz, que es la fuente de la sabiduría cristiana. Ellos fueron los protagonistas de la vigilia de oración organizada con motivo de la quinta jornada europea de los universitarios sobre el tema La caridad intelectual, una nueva vía de cooperación Europa-Asia. Protagonistas a millares en el aula Pablo VI esperando la llegada de Benedicto XVI y protagonistas también procedentes de 11 ciudades de Europa y Asia, conectadas vía satélite gracias al Centro Televisivo Vaticano, a la Radio Vaticana y a Telespacio, siguiendo una fórmula ya experimentada y también muy querida a Juan Pablo II. Los jóvenes universitarios escucharon los testimonios sobre el tema de la jornada, vinculado a las exhortaciones apostólicas fruto de los sínodos de los dos continentes, ofrecidos desde Calcuta junto a la tumba de la Beata Madre Teresa, desde la Iglesia Universitaria de San Segismundo en Polonia y de la Iglesia de San Salvador de Praga. Ahora vivimos en una sociedad libre, pero fuertemente secularizada, donde los que creen en Dios son una minoría. En este contexto, nuestra comunidad académica es uno de los signos de esperanza. En los últimos años se han bautizado en nuestra comunidad algunos cientos de estudiantes y muchos otros han podido encontrar o profundizar su fe.
Tras saludar con un largo aplauso la llegada del Papa al aula Pablo VI, los universitarios reunidos en los 12 puntos de la Gran Red, presididos por sus obispos, recordaron el bautismo con el rito de la aspersión del agua bendita, empezando en Cracovia, en la iglesia Santuario de la Divina Misericordia. Desde el Vaticano, Benedicto XVI introdujo a continuación el rezo de los misterios de la luz del Rosario. Dirigieron el rezo del primer misterio, el bautismo de Jesús. Los jóvenes chinos de Hong Kong, unidos por primera vez a esta red universitaria desde la Catedral de la Inmaculada Concepción junto al cardenal Chen Se-Kiu. Para el segundo misterio fueron a Turín, a la iglesia con Catedral de la Sábana Santa, y para el tercero a Manila, en Filipinas, en el enorme patio del campus de la Universidad de Santo Tomás. El rezo de los dos últimos misterios fue dirigido a continuación desde la Capilla Universitaria de San Agustín en Manchester, Gran Bretaña, y desde la de Coimbra, en Portugal. El canto de la salve y la oración de las letanías por su parte se elevó desde Tirana, donde se guarda ahora el icono de María Sede Sapiense, peregrina por todas las comunidades universitarias del mundo desde el jubileo de las universidades. Y Benedicto XVI también habló de una red de esperanzas después en su saludo al final del Rosario. Es muy sugerente pensar en la caridad intelectual como fuerza del espíritu humano, capaz de aunar los itinerarios formativos de las nuevas generaciones. Y a lo mejor tendría que escribir un nuevo capítulo a mi encíclica La Deus Caritas Est sobre la caridad intelectual. Más globalmente, la caridad intelectual puede unir el camino existencial de jóvenes que, a pesar de vivir a gran distancia los unos de los otros, llegan a sentirse unidos en el plano de la búsqueda interior y del testimonio. Mirando después a la cruz de los universitarios, el Papa recordó que esta vigilia puede considerarse como una etapa de la peregrinación espiritual de las Jornadas Mundiales de la Juventud, peregrinación guiada por la cruz. Su misterio, añadió, ilumina el tema de la caridad intelectual. La sabiduría cristiana es sabiduría de la cruz. Los estudiantes, y con mayor razón los profesores cristianos, interpretan todas las realidades a la luz del misterio del amor de Dios, que tiene en la cruz su más alta y perfecta revelación. Una vez más, queridos jóvenes, les entrego la cruz de Cristo. Recíbanla, abrácenla, síganla. Es el árbol de la vida. Como último acto de la vigilia, se entregó a los jóvenes las exhortaciones apostólicas postsinodales que escribió Juan Pablo II y dedicadas a Europa y Asia. Continuamos en más de El Pulso de la Fe. Entremos al tema que hoy nos ocupa. Y para tratar esto del aborto, la despenalización del aborto que se pone de moda en México y que pretende alcanzar vuelos pues mucho más altos con nuevas causales para el Distrito Federal y también someterlo a una despenalización federal, es decir, en toda la República Mexicana. Pues para tratar este tema recibo con aprecio a Rosa Marta Abascal. Bienvenida, Rosita. Hola. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Ella es periodista, investigadora en yoinfluyo.com, tiene estudios de educación familiar en el Instituto Familiar y Social y maestría en desarrollo humano por la Universidad Internacional de las Américas. Recibo también con afecto a Alejandra Garrido Martínez. Ella es vocera de Dignidad Ciudadana Jóvenes. Alejandra, muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Oye, ¿qué es Dignidad Ciudadana Jóvenes? Un frente, me platicabas, sí, que agrupa a... Bueno, representamos a más de 100,000 jóvenes en todo el territorio nacional. Somos jóvenes que estamos a favor de la vida, de la dignidad de la persona y de la familia. Dignidad Ciudadana, somos organizaciones, más de 40 organizaciones que nos juntamos para hacer una justa defensa de la vida ante esta agenda legislativa que parece atentar contra ella. ¿Y qué pasa? ¿No les ha ido muy bien o qué? Hay mucho que hacer. ¿Todavía? Bastante. ¿Crees que estás a tiempo de defender la vida ante las asambleas legislativas? Pues mira, está ante la iniciativa y también, por si después, también estaremos ahí para hacer consciente a la sociedad. De esto hablaremos, Alejandra. Y con aprecio recibo
al doctor Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos. Armando, bienvenido. Muchas gracias, Roberto. ¿Ya estás en todos los noticiarios? No. ¿Ya estás en todos los programas? Todos quieren platicar contigo a raíz de que dijiste hace una semana. Un poco más, como 15 días, sí. La Iglesia Católica convocaba a movimientos. A movilizaciones. Movilizaciones. Esa fue la palabra detonante. Como un llamado y un despertar a todos nosotros como laicos, como católicos, todos los que desde nuestros distintos frentes hacemos una causa común por vivir el Evangelio, por vivir en coherencia nuestra vida, en la dimensión social de la fe y pues aportando en un momento determinante que es este tema de definir a México como un país de sangre, como un país de vida. Armando, ¿qué sucede? ¿Por qué siempre se relaciona de manera estrecha el tema de la defensa de la vida, la postura en contra de la despenalización del aborto y la Iglesia Católica? Pareciese como si nada más la Iglesia Católica estuviese en contra de estas despenalizaciones. Bueno, nada más alejado de la realidad. Hace algunos días la semana pasada, Roberto, tuvimos una rueda de prensa. Esta semana, ¿no? El miércoles. Sí, que acaba de pasar. El miércoles que acaba de pasar, tuvimos una rueda de prensa interreligiosa en donde nos juntamos el señor arzobispo de la Iglesia Católica Ortodoxa, un padre anglicano, un ministro de culto evangélico, un presbiteriano y una serie de, etcétera, así denominaciones, la Barra Nacional de Abogados Cristianos, etcétera, ¿no? Todos cristianos, los que, es decir, protestantes, evangélicos. Sí. Pero finalmente nos unimos todos, el Colegio de Abogados Católicos evidentemente, y nos unimos para manifestar una posición respecto del no al aborto, sí a la educación, sí a los valores, sí a la vida, ¿no? Y nosotros lo que estamos manifestando es un sí a la vida en todo su aspecto, tanto del que no ha nacido, tanto del inocente que no ha tenido una voz y un voto para decir aquí estoy presente. Nosotros estamos preocupados por el sí a la vida de ese inocente y por las mujeres también. En resumen, todas las iglesias y denominaciones cristianas no aprueban el aborto. Así es. Judíos, y lo manifestaron musulmanes, públicamente. ¿Budistas? ¿Qué sabes de ellos? Sé que los judíos ortodoxos no lo aprueban. Si me pueden corregir. No, y soy los que lo aprueban serán judíos, pero no ortodoxos, ¿no? Pero sé que los budistas tampoco, y sé que los musulmanes tampoco. De hecho, Roberto, no recuerdo la fecha, pero en Valencia se dio una conferencia recientemente respecto al aborto y se juntó musulmán, judío y católico. Yo hago una pausa, regresamos para profundizar en esto y conocer los orígenes de este tema. Inicia, ¿acaso, Rosita, tú te acuerdas con la Ley Robles? Son los inicios, ¿no? Despenalizado el aborto en algunos estados como Yucatán, algunos otros, ¿bajo qué causales? ¿Cuál es la situación de esto? ¿Cómo van los avances? ¿Cuándo pudiese subirse a los legisladores el tema? Vuelvo con esto y con más. Continuamos en más del Pulso de la Fe, continuamos con el tema del aborto, es el tema de la semana y será el tema de los próximos días. Pero antes déjeme presentarle esta pieza que con gusto hemos traído para usted. Mire, son los peregrinos, es la Virgen María, es San José, van hacia Belén, allí la Virgen María está embarazada y es un arte casi extinto. Son imágenes de cera, vestidas con tela. Es arte, pues, por ejemplo, el Niño Jesús de Praga, que está en Praga, capital de República Checa, es de cera, vestido en tela también. Y en Jalisco queda una familia de apellido Maciel que todavía trabaja la cera. Por eso lo trajimos para usted. Le voy a quitar el capelo de cristal. Capelo, una palabra italiana, que significa sombrero, para que la pueda disfrutar. ¿Y por qué la traigo además con el tema de presentarle a usted lo que es el arte en cera? Pues evidentemente esta Sagrada Familia, bien podemos considerar a partir de una homilía que le escuché a Monseñor Jonás Guerrero, decir que San José nunca le llamó problema al hijo que no era suyo y que estaba esperando María. Y decía Monseñor Jonás Guerrero, así como se le ha nombrado a San José
patrono de la buena muerte, bien lo podemos nombrar ya patrono de la vida y defensor de la vida. Rosita, ¿qué sucede en torno a las argumentaciones que se han presentado para despenalizar el aborto? A partir de una investigación que tú hiciste y descubriste que son engañosas, ¿qué nos cuentas? Mira, yoinfluyo.com es un medio que está vía internet y que por lo mismo tiene un contacto muy próximo con la ciudadanía. Nosotros recibimos miles de correos electrónicos en los cuales la gente nos expresa inquietudes muy concretas sobre temas que se están viviendo en la agenda nacional. Así se nos presentó, por ejemplo, el tema de la tenencia, se nos ha presentado el tema de la reforma fiscal. Y de pronto la gente nos dijo, bueno, ¿y por qué no profundizar más a fondo y con argumentos sólidos qué es lo que está pasando en torno al aborto? O sea, investiguen como Yo Influyo e infórmenos. Exactamente. Queremos argumentaciones y queremos conocer la realidad del problema, porque ha sido tratado desde distintos ángulos, pero quizás no desde el aspecto social, quizás no desde el aspecto de investigación más seria. Como bien dices, se sueltan números al azar, se sueltan pues datos y cifras que cuando uno trata de investigar la fuente, pues simplemente no hay fuente. A veces sí, sin fuentes, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué argumentaciones has escuchado? Una muy concreta es que, bueno, nuestros legisladores y algunas organizaciones de la sociedad civil han dicho que hay más de 1.500 muertes al año por causa del aborto. Es decir, las mujeres que se practican un aborto ilegal clandestino, Exacto, por las situaciones de clandestinidad, Exacto, mueren. Mueren. ¿Cuántas? Ellos dicen que 1.500. ¿Y tú qué investigaste? Nos metimos al INEGI, es la mejor fuente que podemos tener hoy en día en México, y nos encontramos con que hay registradas durante el 2003, que es el último dato que ellos tienen, 1.334 defunciones por causas vinculadas al proceso de parto, del cual ellos dicen que solamente el 6.4% de estas muertes son causadas por aborto provocado y aborto natural, ambos, del cual se calcula 50% de aborto provocado y 50% de aborto natural. Esto significaría que solamente son 43 mujeres las que han muerto a causa de un aborto provocado. ¿En el año 2003? En el año 2003. No son las 1.500 que se han estado esgrimiendo. Una muerte, pues es una vida que se está perdiendo. Una tragedia, sí. Es una tragedia. Sin embargo, nuestra pregunta es, ¿por qué se inflan las cifras? ¿Qué caso tiene inflar las cifras? Este es un dato, ¿no? Otro dato es que la Organización Mundial de la Salud dice que del total de mujeres que abortan, un 1% muere. Esto significaría, si somos pues en números redondos, si 43 mujeres murieron a causa del aborto, esto significaría que son 4.300 mujeres las que han abortado en México. No el 1,5 millones, ni los 850,000, ni los 500,000. ¿En México o en el mundo? En México. Ajá. Estos datos son de la Organización Mundial de la Salud. O sea, una mujer muere de cada 1,000 que abortan. A ver, pareciese entonces que el argumento dice que si el aborto fuera lícito, estas muertes no las habría. La madre no moriría, solamente moriría el niño, ¿sí? Pues ¿Ese es el argumento? Eso es lo que procuran ellos efectivamente sustentar, sin embargo tampoco hay datos que lo sustenten. Y ustedes, Alejandra, sí, dime. En Dignidad Ciudadana Jóvenes y con los 100,000 jóvenes que agrupan ustedes, ¿qué datos manejan? ¿Es cierto que si el aborto se despenalizase, no morirían las mujeres durante el aborto? Bueno, a mí para empezar como que no me suena como lógico, porque si algo se legaliza, se va a reducir, o sea, al contrario, o sea, como por lógica es como el primer dato que me viene. Ahora, retomando un poco lo que decía esta Rosita del reducir la mortandad materna, pues en India el aborto es legal desde 1972 y en India se presentan la cuarta parte de las muertes por abortos asociados con mortandad materna. Entonces, como que es una cifra muy, muy disparada, o sea, es lo contrario. Pero haznos como un recuento de hechos, Armando. ¿De dónde viene esta iniciativa? ¿Surge del PRI, no? ¿De Tonatiuh? ¿Se suma el PRD? ¿Qué es lo que el quinto supuesto que estamos discutiendo ahora
Sí, pero quisiera irme un poquito más atrás. ¿A la ley Robles? A la ley Robles. Mira, todo este tema de la despenalización del aborto inicia hace más o menos formalmente 7 años, en donde se introducen 3 supuestos para despenalizar el aborto. El primero es por malformación genética, es decir, hoy tenemos leyes que previenen y que proscriben la discriminación de las personas. De hecho, se hacen eventos, etcétera, para la mayor inclusión social de las personas. Hoy en día tenemos el nacimiento selectivo gracias a esta ley, famosa ley Robles, porque permite el aborto de aquellas personas con malformación genética, personas humanas que están en proceso de nacer. El segundo supuesto es por... ¿A eso te refieres con que se está discriminando a un sujeto que no viene... Bien, tú no vienes bonito, güerito y sanamente, pues te pueden matar, ¿no? El segundo supuesto es el tema de la violación, ya se permite también. Y el tercero es por causas en que la mujer esté, en peligro su salud. Esos 3 supuestos ya se permitieron. Se llevó una batalla legal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, nuestra Constitución no era totalmente congruente para permitir o para proteger del todo la vida humana. La Constitución permitía en algún momento la interrupción de la vida en el caso de la pena de muerte. Esta pena de muerte era aplicada a los salteadores de caminos y etcétera. Aunque era ley muerta, la pena de muerte seguía existiendo y había una circunstancia en la que la Constitución podía permitir. Lo que en aquel momento se dijo en la Corte es que se reconocía que el derecho a la vida era un derecho fundamental del cual se derivaban los otros derechos, pero también era cierto que no del todo la Constitución permitía esta protección. ¿Qué viene después? En el año 2005, y en aquel momento álgido del calor político que se vivía en México, todos, y cuando te digo todos, te incluyo a todos los partidos políticos, en el Senado de la República, en las cámaras de diputados y en las 2/3 partes, al menos, del Congreso de los Estados de México, determinaron, por una iniciativa del Ejecutivo en ese momento del presidente Fox, determinaron eliminar de la Constitución la posibilidad de que a alguien se le aplicase la pena de muerte. Y dice, te cito textual lo que dice en la exposición de motivos, porque la protección a la vida es el sentimiento mayoritario del pueblo mexicano y además es necesario estar acorde con los pactos internacionales. ¿A qué pacto me refiero? Al Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 4, que te establece que la protección a la vida debe de darse desde el momento de la concepción. Todos los estados firmantes. Y ese pacto en materia internacional, no todos los tratados que firmas, por ejemplo, podemos firmar un tratado y vemos que alguien va y firma X o Y, pero no necesariamente son vinculantes con México. Para que sean vinculantes debe adherirse. Debe adherirse, pero con el Senado de la República, lo cual es el Pacto de San José, que tampoco teníamos ahí alguna inconsistencia constitucional. Lo que te quiero decir ahora, que a diferencia de con la ley Robles, en este momento está del todo amarrado en la Constitución y en diversos documentos firmados por todos los partidos políticos, que el derecho a la vida y la protección a la vida es el sentimiento mayoritario de todo el pueblo mexicano. Entonces eso tendría que deshacerse, pero mientras tanto hay que definir hasta dónde una persona es persona o cuando empieza a hacerlo. A lo que te voy es a esto, ni siquiera se entra en este quinto supuesto que estamos discutiendo en la despenalización del aborto. No se está entrando en la discusión de hasta dónde es persona y hasta dónde es no. Simplemente se pone, porque en el proyecto de vida de la mujer, ¿no? Ajá. Proyecto de vida, es decir, proyecto de vida puede irte a Cancún, ya no vas a poder irte a Cancún porque vas a tener un bebé, o ya no vas a poder entrar a a hacer tu maestría. Sí, pero es que mira, Armando, un ser humano por nacer es sujeto de herencia, pero también, por lo tanto es una persona humana y esto está garantizado en las leyes de México. Sí, pero si antes yo de que espero nazca un hijo, Rosita, y todavía no nace y yo estoy por morir y hago mi testamento y le heredo todo a él, es porque es una persona, porque yo no puedo heredarle a algo que no es una persona. Entonces, este es un tema también que está colgando.
¿Desde cuándo un embrión es persona? Mira, hay un tema que me encantaría reflexionar. Porque te lo digo por lo de las 14 semanas. Sí, claro, sí. Porque en Yo Influyo hemos manejado mucho un concepto, el concepto de la ecología humana. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver la película de Niños de los Hombres de Alfonso Cuarón. No, pero tu término de ecología humana, déjame usar otro, que es cuidado de la creación. Claro, por supuesto. Cuidado de la criatura humana. Sí. Yo sí la vi muy buena. Es que al final el planteamiento es, ya no hay bebés. No hay posibilidad alguna de que se reproduzcan los seres humanos. Y es un milagro el hecho de que un óvulo sea fecundado por un espermatozoide. O sea, la esterilización ha llegado a niveles absolutos. Por más que buscan, ya no hay manera. Entonces, cuando se descubre que hay una mujer que está embarazada, es un tesoro tal que todo el mundo se pelea el hecho de poder proteger esa vida que viene en camino. ¿Por qué? Porque es un milagro, porque al final es la subsistencia de la humanidad. Esa vida vale tanto, en un supuesto que sucediera, como dice la película, como cualquier vida que está hoy en el seno de cualquier mujer, tenga unas horas de concebido o esté a punto de parir. Si en esta iniciativa de ley se dice que se puede interrumpir el embarazo hasta la semana número 14 de gestación, que bien sabemos que en la semana octava está perfectamente formado y es un ser humano hasta con actividad eléctrica cerebral, bueno, entonces tendría que modificarse también el concepto de cuándo empieza a ser un ser humano. O sea, según esta propuesta me suena, Rosita, dime tú, Alejandra, Armando, como que antes de la semana 14, eso que está allí no es un ser humano. Parece como si habláramos de generación espontánea, ¿no? Así camina que, como antes, pato, grazna como pato, nada como pato. ¿Qué es? ¿Sabes un pato? Lo peor de esto, Roberto? Perdón que los... Pero es que este es un punto fundamental. No se está planteando siquiera si es ser humano a la 12ª semana o la 14ª o la 15ª. No. Que pierdan esa discusión. El tema planteado es salud de la mujer, que es un problema de salud pública. Es decir, de facto se reconoce que están matando. Armando, yo quiero insistir en este punto, porque lo investigó Rosita. Semana 14. Sí. ¿Hasta dónde llega la intención de hacer lícito que un embrión no es un ser humano antes de la semana 14? Mira, dentro de la investigación que llevamos a cabo, queda clarísimo que en el momento en el que un espermatozoide fecunda un óvulo, hay una mórula, un bebecito chiquitito que tiene todas las características de ser humano, que empieza a desarrollarse en sí. Si tú haces en ese momento un análisis de qué hay ahí, ya no es papá, ya no es mamá, es un ser independiente. No solo puede tener un tipo de sangre distinto al de la madre, o incluso la madre puede tener SIDA y el bebé no tener SIDA. ¿Qué pasa? Es un ser humano aparte de quien le está acogiendo en su cuerpo. Pero lo que se está aquí discutiendo y que me parece, y en la investigación que se demuestra claramente que es perverso, es el hecho de enfrentar una vida contra otra. Yo te puedo asegurar que si hiciéramos una encuesta en la cual se le preguntara a las madres, ¿qué prefieres, tu vida o la de tu hijo? El 100% te va a contestar que la de su hijo. El 100%. ¿Y entonces por qué las encuestas que han presentado la conclusión a la que llega cosa? Yo Influyo es que hay una falta de información tremenda. A ver, necesariamente, Armando, volviendo a esto, tendría que, te lo pregunto como abogado, tendría que modificarse el concepto de ser humano para decir, antes de la semana 14, eso no es un ser humano, tampoco es un mexicano y por lo tanto no es sujeto de ninguna manera. De ninguna manera. Es decir, entonces, el sui juris está protegido ahí y además déjame decirte también la Constitución, el artículo 123 ¿qué dice? De la Constitución protege al embarazo, protege a la mujer embarazada y a la mujer trabajadora embarazada con unos cuidados especiales porque está protegiendo de suyo a quien trae dentro, que es a la persona. Y por ahí tenemos muchos otros ordenamientos jurídicos. Pero lo más importante aquí no está entrar en la discusión deontológica del ser y el existir, porque no creo que los diputados se quisieran meter a esa discusión, es que... pero este es el tema, ¿no? Entre el ser y el existir, ahí está la distinción, porque, bueno, ellos pueden decir,
es que no es ser humano todavía. ¿Existe? ¿Existe en potencia esa persona humana que se está desarrollando en el momento, como dice Rosy, de la fecundación entre el óvulo y el espermatozoide? Por supuesto que existe. No lo podemos ver ya desarrollado porque debe de tener un proceso de su propio desarrollo. Pero es que ya dijeron, a nosotros nos vale un pepino la moral, nosotros somos legisladores y vamos por la salud de la mujer. ¿Qué es la moral, Rosita? ¿Qué no es una norma de conducta humana para vivir en sociedad? ¿No es eso la moral? Porque ahora tú dices moral y suena derecho a iglesia católica de la Edad Media. ¿Hacemos una pausa? Regresamos para hablar también de las consecuencias físicas y emocionales del aborto. Continuamos hablando sobre la despenalización del aborto. Alejandra, ¿qué consecuencias físicas y emocionales hay para una mujer que abortó? Bueno, solo por mencionarte algunas, puedes tener desgarro en el útero, infecciones, hemorragias, propensión incluso al cáncer de mama, depresión postparto. Hay una cosa que se llama síndrome posaborto, que recuerdas la fecha en que hubieras antes de esto, nacido. dirán que esas consecuencias físicas obedecen a abortos clandestinos. No. Bueno, las consecuencias físicas, hay aquí, y es a lo que hay que hacer referencia, a lo que decíamos de las cifras del principio, de reducir la mortandad materna en los países donde es legal el aborto. Y ya hemos visto algunos países donde no ha sucedido así. Entonces, ¿qué nos dice? Que el aborto sea legal o clandestino. Obviamente cambian las condiciones. Eso no garantiza que la mujer ya va a estar perfectamente en sus condiciones. Eso por decir de las físicas. Obviamente sí disminuyen algunos riesgos, pero el hecho de que hay una intervención quirúrgica que afecta todo tu sistema reproductivo de la mujer es muy seguro, hay mucha propensión. ¿Qué trasfondo detectas? O sea, la verdad, abajo de la mesa que hay. Control poblacional, provocar una humanidad deprimida, triste, herida. ¿Has detectado algo de esto, Alejandra? Pues, Sotto la tavola, como dicen los italianos, debajo de la mesa, no nos hagamos. Hay intenciones ocultas que no sabemos. Bueno, definitivamente hay banderas políticas, hay cuestiones de ideología, hay cuestiones de que pues el aborto dicen que es un gran negocio, y de hecho no está contemplado en la ley. ¿Qué se va a hacer con los restos de estos embrioncitos? ¿Se va a tratar como basura? O sea, ¿qué se les va a hacer? Y pues todo esto hay un mercado negro de... ¿Tú qué sabes de esto, Rosita? ¿Hay intenciones ocultas? Mira, en nuestra investigación no llegamos a ninguna conclusión respecto a esto porque todavía viene una segunda parte que vamos a publicar en días por venir y los invitamos a que estén muy, muy al pendiente de esto. Lo que sí hemos visto es que, dada la urgencia que existe hoy en México de que seamos unidos, de que estemos en lo esencial, que estemos trabajando por el futuro, que estemos con una visión de largo plazo, que estemos sembrando el futuro de nuestros hijos, enfrascarnos en una discusión como esta que involucra la vida de muchos miles, cientos de miles o quizás millones de personas. De mexicanos. Es pues absurdo, porque distintas encuestas, una que tenemos nosotros de Ipsos Bimsa, nos indica que el 52% de los mexicanos están en contra y el 48% a favor. Y mira, supongamos que hacemos una encuesta. ¿Quién quiere que regrese la esclavitud? Exacto. ¿No? Porque hay empresarios hartos de pagar sueldos. Exacto. Entonces, ¿qué tal? Hagamos una encuesta que vuelva la esclavitud a México. Ninguna encuesta la justificaría. Oye, y ningún plebiscito. O sea, no se puede ir para atrás. Otra, la legalización de la piratería. Oye, dale la oportunidad a un delincuente todos de que los pobres que dinero. Están viviendo de la piratería. Dales la oportunidad de que vivan bien. Vamos a legalizarla. Vamos a permitir un delito. Es que ya no va a ser un delito. O sea, qué mala onda tú que no permites que ellos vivan bien. ¿Por qué no lo permites? Sí, bueno, claro. Siempre ¿sí? El delincuente culpa a la víctima. Eso es parte de la mentalidad. El asunto es que también dentro de este estudio de Ipsos Bimsa dice que el 70% de la población dice que hay principios inviolables que son aplicables en cualquier situación y bajo cualquier principio. Entonces, una vez más nuestra conclusión es esa, falta información, falta que le digamos a la gente y que investiguemos a fondo desde qué instante comienza la vida. Y entonces, si sabemos desde qué instante comienza la vida, ya no hay duda. ¿No te decía yo hace rato? 14 semanas
¿Son arbitrarias o qué? Armando, ¿qué viene? La próxima semana, ¿qué sucederá? Bueno, hay un alto y un altibajos en la Asamblea, no tienen rumbo definido porque estamos en un hecho inédito en México. Primero tuvimos la ley de sociedad de convivencia que se discutió en prácticamente un mes, fue el proceso que se llevó para promulgar. Hoy tenemos el tema de la ley de la despenalización total del aborto, también tenemos listada la eutanasia. Estamos ante una sorpresa parece que a los diputados les gustó los medios de comunicación y estar ahí. Alguien oportunistamente en el Senado de la República subió también la despenalización del aborto. Por lo tanto, seguimos... ¿Pero que ya federal? Federal, sí, a nivel federal, con lo cual esto toca otras dimensiones a nivel nacional, etcétera. Por lo que es muy importante primero que los católicos debemos estar vigías y todas las personas de buena voluntad y de buena fe desde nuestras propias perspectivas, nosotros como juristas, quien nos está viendo que es médico, ama de casa, etcétera, ¿no? Para estar informados, porque no podemos en una democracia como la nuestra estar desinformados y dejar que los diputados hagan y deshagan lo que quieran. La sociedad civil, nosotros, sociedad civil que estamos aquí sentados, los laicos, la Iglesia Católica, que estamos aquí representando a nuestra iglesia porque somos bautizados, tenemos el derecho y el deber de participar. Entonces tenemos que seguir dando la batalla, esto todavía no se aprueba y de nosotros depende que no se haga. ¿Cuándo se aprobaría, tú sabes, de aprobarse? Han dicho que quieren pasarlo en este periodo ordinario, en el caso del Distrito Federal, que es el periodo ordinario termina el 30 de abril. Y fíjense, cuidado, porque viene Semana Santa. A 5 semanas. Viene Semana Santa, hay un bajón. Pero ahí no habría nada. ¿Cómo no? Los diputados no dejan de trabajar en Semana Santa. No, pero el 1 de abril es Domingo de Ramos. La Semana Santa va del 2 al 8. Por eso, del 2 al 8 de abril. Y tú decías 30 de abril. Termina el periodo de sesiones. Entonces, es decir, ellos tienen, del momento que nos están viendo ahora en la televisión, al 30 de abril, pueden perfectamente pasar este tema. Sí, o sea, la próxima semana. Sí, así es. No, porque ya hacer esto en Semana Santa se me hace como... No, es que ese es el albazo. Como demoníaco. Por supuesto. ¿Cuándo es cuando la gente, pues muchos a lo mejor estaremos en misiones o a lo mejor distraídos y ahí lo pueden perplejos. Pasar, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que de nosotros dependerá, porque hay una responsabilidad, que el Papa lo ha dicho en diversas ocasiones, que tenemos la responsabilidad de participar los católicos en la vida pública, ¿no? Y esa responsabilidad no solo toca por quién voto, sino porque finalmente todos los partidos tienen valores y virtudes importantes. A ver, aquí estamos hablando de la vida. ¿Cómo está ahorita? O sea, por la forma en la que está constituida la Asamblea, ¿tú qué posibilidades le ves? Está el PRI y el PRD para despenalizar. No, y alternativa es el que presenta. Pero finalmente quien manda en la Asamblea Legislativa es el PRD. Distrito Federal. En el Distrito Federal es el PRD porque tienen mayoría absoluta, no necesitan el consenso de ningún partido. Y aquí es lo peligroso. A ver, ¿qué pronosticas? Pues pronostico que si no nos escuchan, lo van a pasar. A ver, Rosita. Mira, hay algo muy concreto que podemos hacer. Y es decirle, tú que estás viendo la televisión en este momento, de la vida. Claro. ¿Qué es lo que estás pensando a tu diputado? Es decir, yo te elegí a ti como mi representante. Tú estás en la Cámara no para decir lo que tú estás pensando, sino lo que yo como sociedad te estoy pidiendo. Sí, cuando están en campaña, bueno, voten por mí, entonces, yo les juro y les prometo la luna y las estrellas. Entonces, y ya que están allí, hay que acordarnos de esa parte. Entonces, yo los invito a que entren a www.yoinfluyo.com. ¿Otra vez? www.yoinfluyo.com y ahí van a ver ustedes la opción para comunicarse con... El mail que ustedes manden le va a llegar a todos los diputados involucrados en esta votación. Si yo entro a esta página... .yoinfluyo.com, ¿hay algún lugar en donde puedo...? En donde puedes escribirle a los diputados, a todos los diputados de la Asamblea Legislativa y decirles, yo opino esto. Escribo a uno y Yo Influyo se lo envía a todos. Exactamente. Le va a llegar a todos los integrantes. Pues si vivimos en una democracia, no solo podemos, lo tenemos que hacer. Claro. Y en el caso, Armando, por lo que te has vuelto tan famoso en las últimas 2 semanas, movilizaciones. A ver, ¿qué se tiene planeado? Acá. ¿Y los jóvenes también se van a movilizar o no? Sí, nos estamos sumados para todo. Por las calles. De hecho, ¡Viva Cristo Rey! ¿Así? ¿De plano o no? ¡Viva la vida! Ese grito, Armando. Nuestro grupo juvenil participa también en Dignidad Ciudadana. En los años 30 ese grito sonó
Fuertísimo. No, pues estamos despertando, es un nuevo despertar. Entonces, la semana pasada el jueves pasado entregamos en la Asamblea Legislativa una propuesta integral para que las mujeres embarazadas que no tengan los medios económicos y que no quieran a su hijo, en lugar de abortarle, que lo puedan dar en adopción. No, pero contéstame lo sabroso, las movilizaciones. Oye, tengo un minuto más con ustedes. Pues, acaba de haber hoy una peregrinación y vamos a seguirnos moviendo, pero esta tiene que ser una movilización a nivel nacional. Nosotros tenemos una página del movimiento que estamos realizando, que es somosvida.org y abogadoscatólicos.org. Lo repito, es somosvida.org y abogadoscatólicos.org. ¿Y los jóvenes, Alejandra? www.dignidad. No, me están dando páginas. Convoca a las calles. Sí, mira, nosotros también nos sumamos a estas peregrinaciones. Nosotros iniciamos un volanteo masivo, 2 millones de volantes, 500,000 cómics con el tema del aborto. Y bueno, estas son las acciones de ahorita, pero queremos ir a las universidades y queremos ir a las escuelas y hacer foros a favor de la vida y de la dignidad de la persona. ¿Y tomar la asamblea? Ya fuimos, ¿sí? Así como el jueves estuvimos ahí en la Asamblea Legislativa y nos plantamos de frente y no nos da miedo decir somos católicos y profesionales, pero finalmente estamos aquí defendiendo nuestra fe. Católicos con el derecho a defender. Exactamente, oye, qué buena frase. Pero finalmente no se trata tampoco de violencia ni de ponernos con sus mismas cuestiones, pero es importante ir a la casa de ellos como lo hicimos el jueves pasado, ir a su casa y decirles, señores legisladores, ustedes también nos tienen que voltear a ver, porque fíjate que estamos viviendo una nueva persecución. Esta semana la Asamblea Legislativa del Distrito Federal le dijo a la iglesia, y ahí incluye a todas las iglesias, y a todos los bautizados. Cállense. Y a todos los bautizados. Por supuesto, y a todos los bautizados, cállense, no tienen que hablar sobre este tema. ¿Y dónde está la libertad de expresión? ¿Y dónde está la libertad de credo? Un fascismo tremendo. A ver, yo le doy 20 segundos a cada uno. A ver, Rosita. Pues los invito a influir, a participar. No nos podemos quedar callados. Si queremos que algo suceda, tenemos que hacer oír nuestra voz. Y por eso los vuelvo a invitar a que entren a yoinfluyo.com y que digan ustedes, que hagan oír su voz y que manifiesten lo que ustedes sienten y viven en la vida. A este necesito, ya no podemos decir, es que no hay dónde. No, ya no podemos. Alejandra. Sí a la vida, no al aborto. Y también que piensen, tal vez alguien en casa piensa, no, pues a mí nunca me va a pasar o a mi hija no le va a pasar. O sea, simplemente piensen, con sus impuestos se van a pagar esos abortos. Entonces yo los invito a que hagan algo, ya sea escribir una carta, ir a la calle, ir a la asamblea si es necesario. Pero hay que hacer algo. Convoca a la desobediencia civil y al no pago impuestos. Es delito, ¿verdad? Sí. Armando. Por la vía de las instituciones. Por la vía de las instituciones. Yo no convoqué otra investigación. Sí. No, por la vía de las instituciones lo podemos lograr, pero lo más importante es, católico despierta, católico sé coherente, católico vive tu fe. Y la fe también se vive en la participación pública, en la vida política. Y la vida política nos corresponde a todos, ciudadanos que vamos y votamos y ciudadanos que influimos necesariamente para poder tener un marco normativo, unas leyes que nos sirvan a todos. Si nos callamos, vamos a cometer una grave falta. Bueno, pero según empezamos este programa, Armando, católico, cristiano, protestante, todas las personas, cristiano, judío, islámico, musulmán, budista. Muchas gracias. Gracias. ¿Sabes qué? Yo voy a soltar una frase que me dijo Patricio. Dijo, dila. Un aborto no desembaraza a la mujer, la convierte en homicida de su hijo. Sí, está muy buena. ¿Y a qué hora la vas a decir? Ya la dije. Que el aborto no desembaraza a la mujer, sino que, establece un vínculo con el hijo muerto. La convierte en homicida de su hijo. O establece un vínculo con el hijo muerto, pero no la desembaraza. Gracias, Rosita. Gracias a ti. Gracias, Alejandra. Gracias, Roberto. Gracias, Armando. Gracias, Roberto. ¿Qué es lo que dijo el Santo Padre este miércoles durante la audiencia general celebrada en Ciudad del Vaticano, como siempre, para encontrarse con los peregrinos que acuden con él en lengua española? En su catequesis, Benedicto XVI dijo lo siguiente. Queridos hermanos y hermanas, San Justino, filósofo y mártir, es el más importante entre los padres apologistas del siglo II. Nació en torno al año 100,
fundó una escuela en Roma, donde gratuitamente iniciaba a los alumnos en la nueva religión. Denunciado por este motivo, fue decapitado bajo el reinado de Marco Aurelio. La palabra apologista designa a los antiguos escritores cristianos que se proponían defender el cristianismo naciente de las graves acusaciones de los paganos y de los judíos y difundir la doctrina cristiana exponiendo los contenidos de la fe en un lenguaje comprensible. En las obras que conservamos, las dos apologías y el diálogo con Trifón ilustran ante todo el proyecto divino de la creación y de la salvación que se cumple en Jesucristo, el Logos, el Verbo de Dios, del que participa todo hombre como criatura racional. Su primera apología es una crítica implacable a la religión pagana y a los mitos de entonces. Saludo cordialmente a los peregrinos venidos de España y de América Latina, especialmente a las religiosas del Sagrado Corazón, a los miembros del Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid, a los de la Consejería de Educación de la Junta de Galicia, así como a los fieles de Cádiz, Medilla, Alcoy, Sabadell y Getafe. En nuestra época, marcada por el relativismo en el debate sobre los valores, la religión y también en el diálogo interreligioso, recordemos esta enseñanza de San Justino. Pidamos pues a Dios que ilumine nuestra mente para que comprendamos el gran don de la salvación y de la verdad recibida por Cristo. Esa fue la catequesis del Papa. La catequesis provoca eco y crea resonancia. Al término de la audiencia, como siempre, impartió la bendición apostólica. Le recuerdo, válida por televisión para quien de corazón la quiera recibir. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Y con esto llegamos por ahora al Pulso de la Fe. Agradezco que haya estado con nosotros en este tema del aborto y su posible despenalización. Se hacen muchos programas, durante esta semana hemos visto prácticamente en todos los medios. Hoy hemos presentado una perspectiva que es la defensa de la vida. Y en la pluralidad de un medio como este se pueden encontrar espacios también como este. Agradezco a nombre del equipo de producción y mis compañeros, el staff de Proyecto 40, que haya estado con nosotros y le invito la próxima semana. Programa especial, ya serán 2 años de que murió Juan Pablo II.